Buenos días a todos mis hermanos, un saludo fraternal para toda la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria aquí en Popayán y también para los hermanos de otras ciudades que nos escuchan el día de hoy. Que la gracia del Señor esté con ustedes, mis hermanos, y también conmigo. Hermanos, es para mí muy grato volver a grabar este mensaje hoy domingo, dándole primeramente la gloria al Señor porque nos permite otra vez estar juntos a través de este medio virtual, pero que ha sido una bendición para poder escuchar los mensajes en este tiempo de cuarentena. Bueno, mis hermanos, vamos, como esta es la segunda parte de la exposición de las Sagradas Escrituras, la segunda parte del culto de hoy para el Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra primeramente, luego una oración pastoral y enseguida vamos a exponer las Sagradas Escrituras. Agradecemos mucho a nuestro hermano Jesús Silva por la enseñanza de la escuela dominical. Realmente ha sido muy especial poder comprender las Sagradas Escrituras en esta escuela bíblica, en la escuela dominical en la mañana. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de escucharla y damos gracias al Señor por este hermano. Muy bien, amados, vamos entonces a buscar en las Sagradas Escrituras la lectura para hoy que está en Hebreos capítulo 11. Le pido por favor a mis hermanos que vayamos a Hebreos capítulo 11. Como ustedes notarán, hoy estoy un poquito congestionado eh, por una pequeña gripa estacional, pero bueno, esperemos que podamos compartir el mensaje sin mayores contratiempos y que mi voz pueda ser más clara, se pueda aclarar en la medida que vamos enseñando para la gloria de Dios. Entonces vamos a tener la lectura de la palabra en Hebreos capítulo 11, por favor, saquen sus Biblias y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 7, 7 versículos. Ahí vamos avanzando por la gracia del Señor. Yo voy a hacer la lectura como es costumbre, allí en, perdón, en Hebreos 11. Si están ya en esta cita, por favor, fijémonos del 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que se fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El Señor añada bendición a su santa palabra, hermanos, el día de hoy y siempre. Vamos entonces a orar al Señor pidiendo la dirección, como siempre, para que Dios nos ayude en esta hora a comprender todo el mensaje de Dios y las sagradas escrituras. Oremos, mis hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, es un gozo para mí poder estar delante de tu presencia otra vez. Bendigo tu santo nombre, Señor, y en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias. Gracias por permitirnos otra vez llegar otro domingo más para hacer esto tan maravilloso que es compartir y exponer las sagradas escrituras, exponer tu palabra santa, Señor. Y con toda reverencia, Señor, y humildad, me acerco delante de tu presencia pidiéndote tu ayuda, rogándote que en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu, Señor, tú seas, Señor, iluminando a cada hermano, iluminándome a mí, Señor, para predicar tu palabra con ánimo, con denuedo, con inteligencia, con entendimiento, Dios. Permite que las palabras que exprese, Señor, y la predicación que he preparado, Señor, sea comprendida
por los hermanos y que esta predicación les anime, Señor, a creer en ti, a creer en tus palabras, a vivir para la gloria tuya, Señor, creyendo que tú estás. Señor, bendice a cada familia que está hoy reunida. Señor, bendice cada esposo, cada esposa, bendice a sus hijos e hijas. Bendice a hombres, mujeres, solteros, que, Señor, han llegado hasta tus pies para servirte aún en la soltería, Señor. Dios Santo, hoy te pido que bendigas a tu pueblo en todo el mundo, a la iglesia local, pero también a la iglesia universal. Que seas tú bendiciendo cada reunión de hoy, cada pastor que está predicando tu palabra con fidelidad, Señor. Permite que pueda yo ser fiel en la exposición de las Sagradas Escrituras. Señor, anímanos para que todo lo que hagamos glorifique tu nombre, Señor. Para que todo lo que hagamos sea para la honra tuya, Señor. Porque te lo pedimos en los méritos de Cristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador. En Él oramos. Amén. Así es, hermanos, gracias al Señor que otra vez estamos aquí reunidos y para poder comenzar, hermano, nuestra exposición de la palabra del día de hoy, quiero hacer un recuento rápido de la semana pasada. Aquí coloco el texto de Hebreos 11, del 1 al 3, que leímos la semana pasada y también ahora en la lectura de la palabra, que dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dijimos entonces la semana pasada que la fe es estar de acuerdo con la verdad. Es decir, nuestra mente está persuadida, lo decíamos, de que algo es cierto. Dijimos también que el elemento primario de la fe es la confianza. Y les pedí por favor que no olvidemos nunca eso. La fe es la confianza de manera general, como una definición general. Y dijimos que considerar algo como verdadero es considerarlo como digno de confianza. Así que la fe, en un sentido muy general, es confianza. Entendimos que la fe verdadera se basa primeramente en la autoridad o en los testimonios de Dios, en lo que Dios dice. Así dice el Señor. Nosotros recibimos esas cosas que no vemos, como lo dice el verso 1, las recibimos como ciertas porque Dios lo dice en su palabra, con base en la autoridad de Dios, con base en su testimonio. Nuestra fe se basa en la autoridad o en los testimonios de Dios. Y les dije que no se basaba en la evidencia racional. No se basaba esa fe en nuestros sentimientos y tampoco se basaba en nuestros sentidos. Dijimos además que la fe verdadera en la fe verdadera, el objeto de esa fe es finalmente nuestro Señor Jesucristo, como lo dice aquí en 1 de Juan 5, 10 y 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree al Hijo le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida. Y esta vida está en su Hijo. Es así, mis hermanos. La vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y nosotros recibimos ese testimonio y creemos en el Hijo de Dios. También dijimos que la fe verdadera es obra del Espíritu Santo. Y por eso pusimos unos textos recordando en Juan, el capítulo 16, verso 8, que dice: y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, ¿el qué haría? Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces dijimos que esa fe viene por esa obra, ese poder maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas. O como lo dicen estos dos textos en primera de Juan, el apóstol Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 1:20. Es decir, todo creyente tiene la unción del Santo. ¿Y quién es el Santo? Jesucristo. ¿Y cuál es la unción? El Espíritu Santo. Pero la unción, o sea, el Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Jesucristo, permanece en vosotros. O sea, el Espíritu está en nosotros. Y dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Eso que nos da el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, es el que nos enseña todas las cosas. Dice, esta unción misma nos enseña esas cosas y es verdadera y no es mentira.
según ella os ha enseñado, permaneced en él. Por eso permanecemos en él, en el Santo, en Cristo, en nuestro Señor. Decíamos que estos dos versículos nos enseñan tres cosas. Primero, que los verdaderos creyentes reciben a Cristo, al Santo, la unción. Segundo, que esa unción es el Espíritu Santo. Y tercero, que asegura el conocimiento y la convicción de la verdad. Y por último, que esta enseñanza interior que los hace a los creyentes, el Espíritu Santo es permanente y los asegura contra la apostasía. Qué hermosos dos versículos y todo lo que vimos la semana pasada, hermanos. Esto era un resumen rápido, simplemente para que viéramos lo importante que es este proceso en este capítulo 11 de Hebreos de entender la fe, la definición, lo que significa para el creyente realmente y podamos fijarnos en lo que viene de ahora en adelante. Ahora, hermanos, vamos a adentrarnos en estos domingos que vienen y hoy en varios ejemplos de esa fe que ha sido dada por Dios, con tres palabras que el autor repite 21 veces en este capítulo 11. Y esas tres palabras son por la fe. Ya vimos un fragmento en el verso 3 donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es, la única forma como nosotros creemos cómo fue constituido el universo es por fe, porque eso que no se veía fue hecho. Y nadie puede hacer una comprobación científica de esto, ni en un laboratorio, no lo pueden probar, porque hubieran tenido que ser testigos en el momento que Dios creó y no hubo testigos. Por eso nosotros lo creemos por fe, por fe. Entonces, hermanos, así es que 21 veces el autor usa la palabra por la fe. Y nosotros vamos entonces a adentrarnos, como les digo, en unos ejemplos. Y entonces vamos a empezar con el primero, hermanos. Por la fe, y vamos a verlo en los versos 4 y 5, el creyente ofrece más excelente sacrificio. Es lo primero que quiero que veamos. Por la fe, el creyente ofrece más excelente sacrificio. Es lo que dice aquí en Génesis 4, de 4 al 5, que es lo que hace referencia el siguiente texto en Hebreos 11:4. Aquí también en Génesis 4, del 4 al 5, les pido que lo busquen en sus Biblias o lo miren aquí en la diapositiva. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ese es el relato que encontramos en Génesis capítulo 4, del 4 al 5. Ahora mirando lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Hebreos 11:4, nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. Qué tremendas palabras, hermanos. Por la fe, el creyente ofrece más excelente sacrificio y hoy vamos a mirar uno de los ejemplos, que es el de Abel. El creyente ofrece un sacrificio mejor. Dice aquí el autor de Hebreos que el sacrificio de Abel fue más excelente, fue un mejor sacrificio, literalmente más grande. Caín trajo parte de su cosecha, nos dice el relato de Génesis 4. Sin embargo, Abel sacrificó la grosura de algunos de los primogénitos de sus ovejas. Y la pregunta que surge, hermano, es si la palabra mejor es una indicación de que los sacrificios animales eran más aceptables que los frutos de la tierra. Y la respuesta que yo puedo darles, mis hermanos, es que no. Aquí, al igual que en toda la escritura, lo que tenemos que mirar no es la ofrenda misma, sino a los que ofrecen, a los oferentes. Porque dice que Dios, en el texto, dice que Dios miró con agrado. Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín. Eso es lo que dice el texto de Génesis 4. Dice, allí lo he puesto en la lámina. Dice que miró con agrado a quién, a Abel y a su ofrenda, mirando a los dos como un todo. Y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, mirando como un todo. No hablamos no solo de la ofrenda, sino hablando de la persona, refiriéndose a la persona misma. Entonces dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín.
Y lo entendemos también de esta manera porque cuando Caín se ensaña, o sea, Caín se enoja mucho, como lo dice la nueva versión internacional, aquí lo opuesto, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? En la versión, perdón, en la versión de las Américas, dije internacional, es en la versión de las Américas, dice, ¿por qué te has enojado? Él se enojó. Y dice también, ¿por qué ha decaído tu semblante? En la de las Américas dice, ¿por qué cambió tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta, con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y en la versión de las Américas dice, eh, tu deseo, dice, desea dominarte, pero tú no dejarás que ocurra, tú te enseñorearás de eso. Entonces aquí, hermanos, entendemos claramente que lo que están mostrando estos versículos es la fe de Abel, que como creyente ofrece más excelente sacrificio que el sacrificio de Caín. ¿Pero por qué? Por la persona misma. Por eso es que nosotros estamos viendo, hermanos, lo que ocurrió aquí. La actitud de Caín para con Dios claramente era una actitud pecaminosa. Y por eso es que Dios lo invita a él a arrepentirse. Por eso es que él le dice allí, si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces dice, domina ese pecado. Te enseñorearás de él, de ese pecado. No va a dominarte eso. Ese deseo no va, ese deseo pecaminoso no va a dominarte. Es lo que le dice el Señor. Entonces, hermanos, los creyentes debemos ofrecer sacrificios aceptos al Señor, porque el creyente ofrece sacrificios. Nosotros hemos explicado y lo creemos que solamente somos salvos por fe, por la gracia de Dios, no por obras. Estos sacrificios son el resultado de una vida cambiada. Por eso los creyentes ofrecemos sacrificios aceptos al Señor. Miremos lo que dice, por ejemplo, en Salmo 51, lo que dice David, el verso 7 a 8. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que dicen las Sagradas Escrituras de lo que es acepto al Señor. Y nosotros debemos ofrecer ese tipo de sacrificios, como el de Abel. Sacrificios que son espíritu quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado. Dios no desprecia eso. Son sacrificios que Dios acepta. Entonces Dios no despreciará, mis hermanos, si su corazón está contrito y humillado y usted se acerca con esa actitud al Señor. Ahora mire lo que dice Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 12, verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, los creyentes ofrecemos nuestra vida, todo lo que somos, como sacrificios a Dios. Estos sacrificios deben ser vivos, como lo dice el apóstol, porque deben proceder de nuestra vida, provista por Dios, de esa nueva vida que Dios nos ha dado. Y el apóstol nos dice allí también que estos sacrificios deben ser santos, deben ser producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y finalmente nos dice que estos sacrificios deben ser agradables a Dios. Ese es el culto, la palabra que utiliza en griego, logiken. Ese es el culto racional, ese es el culto razonable del creyente. Ese culto es brindarle a Dios una devoción de todo corazón. Es el único culto razonable o lógico dadas sus misericordias. Mire, esa es la adoración, hermano, real del creyente. Es la consagración del corazón, es la consagración de la mente, es la consagración de la voluntad, es la consagración de todos nuestros hechos, nuestras acciones a Dios. Es decir, es una vida de dedicación total y de compromiso con todo el corazón a nuestro Señor, a Dios. Eso es el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor que nosotros debemos hacer. Y mire que el apóstol Pedro también lo dice. En primera de Pedro 2, 4 al 5 dice, acerquémonos a Él, piedra viva, nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo, al Hijo de Dios. Dice, piedra viva desechada
ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice allí. Hermanos, estos son los sacrificios que el creyente ofrece a Dios. Son sacrificios espirituales, como lo dice el apóstol Pedro. Por eso somos sacerdotes, como lo menciona, para ofrecer sacrificios a Dios. Y por esto el autor del libro de Hebreos dice, en ese verso 4 que leíamos del capítulo 11, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque ofrecerse a Dios en sacrificio vivo, espiritual, dar una devoción a Dios de todo corazón, solamente, hermanos, se puede dar por fe en Dios. Y solamente basada en su palabra. Y solamente por fe en el Hijo de Dios. Como lo vimos ahorita en 1 Juan 5:11. Donde dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No hay en otro lugar sino en el Hijo, el objeto de nuestra fe. Pero de igual manera, hermanos, así como les digo en este título, por la fe el creyente ofrece más excelente sacrificio, también vemos, hermanos, que el creyente, al igual que Abel, debe ser un hombre justo. Y lo dice en ese verso 4 de Hebreos 11. Dice, por la fe, Abel ofreciendo a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice allí, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Eso es lo que dice la Escritura. Y claro, nosotros sabemos que también somos justos por la fe en el Señor, como lo veíamos en el capítulo 10 de Hebreos, en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y el autor aquí habla de esto. Y lo ve como también Jesús lo ve. Cuando Jesús llamó justo al hijo de Adán, a Abel. Mire, Jesús lo hace allí. Lo vemos en el relato de Mateo y también de Lucas, en Mateo 23:36. Aquí lo he puesto en la lámina para que lo leamos todo. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, así lo llama Jesús, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús mismo llamó a Abel creyente justo, el justo Abel. El creyente, así que nosotros, hermanos, al igual que Abel, debemos ser justos, para que nosotros podamos, como lo dice el título, ofrecer más excelente sacrificio a Dios. De otra manera, no hay forma de hacerlo. También, hermanos, y finalmente, la vida y la muerte de un creyente debe ser testimonio constante de su fe en el Señor. Por eso es que aquí en el verso otra vez, verso 4 de ese capítulo 11 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ya lo vimos, dando Dios testimonio, dice, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Así, hermanos, el ejemplo de Abel, aún después de su muerte, alimenta a la gente a buscar a Dios. Y así Abel aparece a la cabeza de la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Qué hermoso esto. Qué hermoso, hermanos, es que aún después de nuestra muerte, nosotros seamos recordados, no para ser idolatrados, ni alabados, ni para ser popularizados, ni famosos, sino para que todo el que nos recuerde, sean familiares o amigos, ellos recuerden el testimonio nuestro de la fe que Dios nos dio, de la fe que tuvimos en el Señor, no por nosotros, sino por Dios que nos la dio. Y así nosotros alentemos, aún después de la muerte, a las personas a buscar a Dios. Y así pasó con Abel, en este verso 4 lo dice. Dice el cual era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, aún después de la muerte. Qué hermoso es que la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, nos recuerden siempre como hombres, mujeres y niños de fe y niñas de fe, que puedan decir, mi padre, mi hermano, mi tío, mi amigo, eran hombres de fe, creían en su Señor, confiaban, tenían confianza completa en el Señor. Qué hermoso es esto. Ahora, hermanos, en segundo lugar, también otro por la fe que encontramos está
en los versos siguientes. Y esto tiene que ver, hermanos, con la historia de Enoc. Por la fe, hermanos, también nosotros sabemos que agradamos a Dios. No solo por la fe el creyente ofrece más excelente sacrificio al Señor, sino también por la fe sabemos que agradamos a Dios. Eso es lo que nosotros vemos ahora que dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, donde él escoge ahora a Enoc como la siguiente persona que también sirvió al Señor y serviría como ejemplo de una vida de verdadera dedicación a Dios. Y es lo que quiero mostrar en este texto de Génesis 5, 21 al 24, que he puesto allí como lámina en la diapositiva. Dice: allí vivió Enoc 65 años, perdón. Bueno, tuvo descendencia, dice que engendró a Matusalén. Se recuerdan a Matusalén, que era el hombre que más tiempo vivió. Y caminó Enoc con Dios, dice. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Sí, hermanos, eso es lo que dice Génesis. Y el autor de Hebreos, Dios mismo, inspirando al autor de Hebreos por el Espíritu Santo, con el poder de su Espíritu, lo hace escribir esto en Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto. Y lo que significa la versión de las Américas dice fue trasladado al cielo. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso, es decir, porque Dios lo trasladó. Y antes de que fuese traspuesto o fuese trasladado, tuvo testimonio, dice allí, de haber agradado a Dios. Pero la segunda parte dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Difícil palabra, pero ahí está, mis hermanos, en Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe sabemos que agradamos al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Aquí lo sabemos. Mire que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el testimonio de Enoc. No murió como sus antepasados, es lo que nos dicen estos versículos, o su descendencia. Él fue tomado en vida. Enoc no experimentó la muerte, fue trasladado directamente a la gloria. ¿Y saben por qué, hermanos? Por la fe, dice allí este versículo. Por la fe en Dios, porque él caminó con Dios. Y entonces, hermanos, la pregunta que nace aquí es ¿qué significa exactamente, hermanos, que no caminó con Dios? Porque aquí lo dice: tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hablando de Enoc, dice que él caminó con Dios, en los versículos que estábamos leyendo anteriormente. Él caminó con Dios. Mire, la forma de entender este versículo se puede entender en Génesis 6:9, que creo que no lo puse, no importa, lo voy a leer. Génesis capítulo 6, verso 9, donde está haciendo el recuento de la historia de Noé, que ya la vamos a mirar más adelante. En Génesis 6, capítulo 9, si usted mira este versículo, dice: estas son las generaciones de Noé. Dice: Noé, varón justo. Y dice una característica de Noé, dice: era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Así se usa el mismo vocablo con Noé, el mismo vocablo que se usó con Enoc. Y vemos que quiere decir y que tiene que ver con el carácter de la persona. Es una persona que vive una vida espiritual en la que le dice todo a Dios, en comunión, en oración, en permanente relación con Dios. La vida de Enoc se caracterizó por su amor a Dios. Creyó en el Señor y eso lo llevó a tener una relación muy estrecha con el Señor. Por eso Dios se lo llevó. Qué hermoso sería que Dios se lo lleve a uno en esas condiciones, que uno no pruebe la muerte. Enoc en ese sentido fue privilegiado. ¿Cómo nos gustaría, hermanos, tener una relación tan estrecha con Dios? Pero esperen un momento. Sí, hermanos, nosotros la tenemos. El creyente hoy ya tiene una relación estrecha con Dios a través del Hijo de Dios,
a través del que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro que sí. Nosotros hoy tenemos una relación estrecha con Dios. Nosotros podemos orar al Señor. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Nosotros podemos a través del Hijo de Dios llegar a nuestro Señor y caminar con Dios. Así como caminó Noé, así como caminó Enoc. De pronto el Señor no nos va a llevar como a Enoc directamente al cielo. Pero tenemos el cumplimiento de su promesa que estaremos en la gloria y que el Hijo nos llevará a nosotros a esa gloria. Ahora el autor toca un tema después de esto que ha transformado la vida del creyente verdadero, porque dice en ese mismo verso, adelante el verso 6, pero sin fe, hermanos, dice, es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tengo que practicar más esa palabra, galardonador. Eso es lo que dice allí la palabra. Y mire que este texto es un texto muy importante para la vida de los creyentes. Se lo digo, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. El creyente, su principal característica es que tiene una fe en Dios, una fe en el Hijo de Dios, dada por el Espíritu Santo, dada por Dios, creada por el poder del Espíritu Santo, pero la tiene. Y sin fe, sin esa fe es imposible agradar a Dios. Está hablando de lo que le agrada a Dios. Hermanos, este es el método de complacer a Dios, de agradar a Dios. Creamos en Él. Cree en Él, cree en Dios, créele a Dios. Cree que Dios existe. Cree que Dios está en este momento, en tu casa, en todas partes, porque Él es omnipresente. Cree en su palabra, cree en la autoridad, cree que la palabra de Dios es inspirada por Él. Cree que la palabra de Dios es inerrante, cree que la palabra de Dios es infalible. Créelo, hermanos, es por fe. Esto le agrada al Señor, esto complace al Señor. Cree en sus testimonios, lo que hemos hablado en estos sermones. Cree en su autoridad, cree y obedece lo que Él dice. Hazle caso a Dios. Lee su palabra, entiende lo que dice, medita todos los días y interésate en hacer su voluntad, interésate en entender qué le agrada al Señor. Cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo, como lo leíamos antes en Primera de Juan, porque en Él está la vida eterna y es la promesa de Dios, en Él tenemos vida, mis hermanos. Cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo, cree en Él como tu único y suficiente Salvador y Señor. No hay otro Salvador para ti. No creas en otro Salvador. No creas en otro Señor. No tengas otra autoridad sobre tu vida. Eso es lo que nos dice la palabra, hermanos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, a veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo yo puedo agradar al Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo complacerlo? Hermano, ten fe en Él. Ten fe en Él. Ora con fe. Acércate con fe en Él. Abre las escrituras creyendo en Él. Abre las escrituras creyendo en que Él está Él. Mire lo que dice este pasaje. Este pasaje lo dice muy claramente. Es necesario que se acerque a Dios. Crea que le hay. Tú quieres acercarte a Dios. No te puedes acercar a Dios si no crees que Él está. Tienes que acercarte a Dios creyendo que Él está. Ese es el método de complacer a Dios, creer en Él. Y con eso nosotros agradamos al Señor. ¿Recuerdan lo que yo les he enseñado tantas veces? Un versículo que les he pedido que memoricen, que busquemos siempre entenderlo y ponerlo por obra. En Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La vida del creyente consiste cada día, cada minuto, cada hora, cada semana, cada año, cada mes, en comprobar. ¿Qué? Comprobar lo que es agradable al Señor. Aquí lo tiene, hermanos. ¿Qué es agradable al Señor? Tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Luego eso agrada al Señor, entonces, hermanos, tenga fe. Crean en el Señor. Crean en el Señor porque es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe. ¿Cómo agrada más a Dios? Pues hermanos, aquí está la respuesta, caminando con Él por la fe. Debemos confiar plenamente en nuestro Señor y Dios,
Porque sin fe, dice otra vez y lo repito por quinta vez, es imposible agradar a Dios. La fe en Él es vital para agradar, para glorificar a Dios. Por eso, hermanos, cuando cantemos, porque algunos piensan que agradar a Dios, que complacer a Dios, que adorar a Dios, es solo cantar. Usted puede cantar sin agradar a Dios, sin creer en Él. Mucha gente canta sin fe, no sabe ni lo que está cantando. Mucha gente adora a través de cánticos, pero no sabe usted no cree en Él, no tiene confianza en Él. Mucha gente lee la Biblia y cree que está adorando, que está agradando a Dios, que está complaciendo a Dios, pero no tiene fe. No, hermanos, sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Así que cuando oremos, hermanos, debemos creer en Él. Cuando usted esté solo en su devocional privado y cierre sus ojos y comience a hablar al Señor, debe creer en Él, de que Él existe, de que Él está presente en el lugar de oración, en el lugar donde está en Él. Nuestra oración no debe ser un monólogo. Nuestra oración no debe ser una conversación con un amigo imaginario. ¡Qué triste eso! Miren, hermanos, saben que cuando nosotros pasamos por alto la existencia de Dios, es porque nosotros no estamos orando. Una persona que no ora está pasando por alto la existencia y la presencia de Dios en su vida y en el lugar de su casa y en el lugar de su iglesia y en el lugar donde está. ¿Por qué? Porque no cree que Dios es. Por eso este versículo dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted no ora, hermanos, usted no cree. Así de sencillo, perdón. Si usted no ora, usted no cree. Mi hermano, mi hermana, demuestre que cree. ¿Cómo? Ore al Señor a diario. Y no tienen que ser oraciones de 10 horas, ni de 5 horas, ni de 1 hora. Puede orar por espacios cortos, espacios de 5 minutos, espacios de 10 minutos, espacios de 3 minutos. Pero orar muchas veces al Señor, todo el tiempo, vivir en su presencia. Mientras, en el momento que lee la Biblia, antes de leerla, después de leerla, cuando desayuna, almuerza, cuando come, cuando sale en su carro, caminando, cuando usted está en cualquier momento, está contemplando la creación, ore al Señor un minuto. Diga al Señor cuán grande es cuán grandes son tus maravillas. Creo en ti. Señor, voy caminando por este camino, pero sé que estás aquí, estás conmigo. Crea en el Señor. Cuando está en su casa, cuando usted se sienta enfermo, siéntese en el borde de su cama o arrodíllese al lado de su cama y diga, Señor, tú estás aquí, yo creo en ti. Tengo confianza en tu presencia, tú estás aquí conmigo. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted se acerca a Dios, debe creer en Él. Debe creer que Él está presente ahí. Y si no ora, tal vez usted está perdiendo la fe. Si no ora, usted está pasando por alto la existencia de Dios. Si no lee la palabra y cree que Él está viéndolo a usted mientras lee la palabra, si no está orando y no cree que Él está viéndolo a usted y escuchándolo a usted mientras usted ora, hermanos, ¿usted qué está haciendo? Usted simplemente está, hermanos, negando la existencia de Dios. Dios existe, hermanos. Allí en el lugar donde usted está, Dios está en todas partes. Dios va a escucharlo si usted le ora. Crean eso, porque sin fe es imposible agradarle. Y pídale perdón al Señor si no lo ha agradado, si no lo ha complacido, teniendo fe en Él, creyendo en Él. Pídale perdón. Eso no es simplemente decir, ay, es que no he tenido tiempo para orar, es que se me pasó. No, porque eso pareciera que fuera como una agenda de actividades diarias que usted tiene que hacer dentro de su religión. No, hermanos, la oración no es así. La lectura de la palabra no es así. Es una comunión especial con el Dios de los cielos, con el que usted cree que está escuchándole. Mire, hermano, muchas personas pecan
en secreto, en su habitación, en sus hoteles, en lugares donde nadie los ve en la calle. Tienen pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas, actos pecaminosos, donde los seres humanos no los ven. Y saben una cosa, ellos no están conscientes de la presencia de Dios en ese lugar. Y no les importa que Dios esté allí. Por eso abiertamente pueden pecar a Dios. Dios nos libre y nos perdone por nuestros pecados, por ignorar su presencia, por no estar conscientes de que Él está presente cuando nosotros hacemos lo malo y Él está observando. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque ese es un problema de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, mire, dice allí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos creer que Él está. La persona que se acerca a Dios debe creer en Él, que Dios está allí, que Dios existe, que Él está allí. Debe buscarlo con fervor, con plena confianza. En la palabra encontramos, mire, varias maneras con las que se expresa la palabra fe, o la fe, o el creer. A veces se usa la palabra venir, por ejemplo en Mateo 11:28, estos textos no los puse, pero los quiero simplemente mencionar. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. A veces usa la palabra venir. Y yo le digo, hermano, vengamos al Señor, vayamos al Señor. Vamos a Él. Creer en Él es ir a Él, es acercarnos a Él, sobre todo cuando estamos trabajados, cuando estamos cargados. Pero también usa otra palabra en la Biblia, recibir. En Juan capítulo 1, verso 12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibamos al Señor, recibámoslo en nuestras vidas, recibámoslo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, vayamos a Él. Otras palabras, por ejemplo, que se usan son mirad a mí, como lo dice Isaías 45:22, dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Todas esas palabras son expresiones que significan lo mismo, creer en Él, expresar esa fe en Él. Vengamos al Señor cuando estemos trabajados y cargados. Todos recibamos al Señor siempre en nuestras vidas, en todo momento. Miremos a Él, pongamos nuestra vista en Él y seamos salvos. Dice allí todos los términos de la tierra. Y otras palabras, por ejemplo, oír en Isaías 55:3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hermanos, vengamos al Señor, recibámoslo, miremoslo a Él, seamos salvos, oigamos, escuchemos, inclinemos nuestro oído, oigamos. Y dice allí, vivirá nuestra alma. Y Él hará pacto con nosotros, un pacto eterno, las misericordias de David. Hermanos, creamos esto, por la fe sabemos que agradamos a Dios. Si no tenemos fe, hermano, no podemos agradar a Dios. Ahora, hermanos, en tercer y último lugar, acerquémonos a Dios por medio de su Hijo creyendo con fe, porque por fe somos herederos de la justicia. Y vamos aquí a mirar el último versículo que vamos a estudiar el día de hoy, que es el versículo 7. Dice allí en el verso 7, por la fe Noé, ahora hablando del personaje Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, hermanos, este ejemplo lo conocemos muy bien, el ejemplo de Noé. No voy a hacer el relato de la historia que está en Génesis 6. No lo voy a hacer, pero solo quiero mencionarles, hermanos, este tercer por qué, por la fe, este tercer por la fe que usa el autor de los 21 que hemos leído. Este ya es el cuarto, pero aquí en nuestra predicación es el tercero. Por la fe somos herederos de la justicia. Y esto tiene que ver con Noé. Hombre justo que demostró su fe a Dios ante un mundo que era completamente incrédulo. Mire, Dios eliminaría a los hombres por haberse multiplicado la maldad en la faz de la tierra. Lo leemos en Génesis 6:5. Dice que Dios vio que la maldad era mucho en la tierra. Dice el capítulo 6, lo voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Eso fue lo que Dios vio. Así que Dios eliminaría a los hombres, porque esa maldad se multiplicó sobre la faz de la tierra. Pero dice la escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso está en Génesis 6, 8 al 10. Y así entonces Noé caminó con Dios. Lo leímos antes, cuando estábamos comparando a Noé con Enoc y explicando qué significa caminar con Dios. Él puso toda su confianza en Dios. Creer en Dios en medio de creyentes es fácil, mis hermanos. Creer en Dios en medio de una comunidad de creyentes que nos vemos los domingos, los miércoles, donde incluso nuestros hermanos, parientes e hijos, padres son creyentes, es fácil. Pero hermanos, les digo, creer en Dios y apoyarse solo en Dios en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo malo, donde usted está solo, es otra cosa. Es otra cosa, hermanos. Dios traía juicio al mundo de pecado y Noé creyó, sintió temor y obedeció. Solo, él no tenía un ejemplo de fe, solamente el de sus antecesores, Noé, el de Enoc y el de Adán. Él creyó. Pedro llama entonces a Noé predicador de justicia o pregonero de justicia. Esto está en 2 de Pedro 2:5. Él predicaba el evangelio. Por muchos años predicó el evangelio para que se arrepintiesen y creyesen y se subiesen a esa arca y pudieran ser salvos. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por eso nosotros por fe somos herederos de la justicia. Y aunque su modo de vivir fue un modelo de justicia, hermanos, lo que caracterizó a Noé fue su fe en el Señor. Por esto obedeció por fe. Así agradó a Dios. Él estaba comprobando lo que era agradable al Señor. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Hace un arca. ¿Cuánto te vas a demorar haciéndola? Más de 100 años, pero vendrá un tiempo en que vendrá el diluvio. Obedéceme. Toda una vida dedicada a una construcción por algo que él no veía, que vería en el futuro. Él creyó en el Señor. Él le creyó al Señor, a Dios. Aunque el mundo lo abandonó, cuando él estuvo predicando a su llamado, Noé permaneció fiel, construyendo un arca por más de 100 años, hermanos, confiando en el Señor y en su palabra, que finalmente apuntaba solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos devuelve al principio, al verso 1 del capítulo 11. Y en este verso 1 volvemos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, mis hermanos. Como lo hemos dicho en estos 2 domingos, fe es confianza en la verdad. Y Cristo es la verdad, Dios es la verdad. Confianza en Dios. Confianza en que Él existe, en que sus palabras son autoridad. Nuestra fe se basa en lo que Él dice, así dice el Señor. Y como el título de este mensaje lo enuncia, sacrificio, agrado y herencia. Los creyentes por la fe ofrecemos en sacrificio nuestras vidas al Señor porque eso le agrada al Señor. Y teniendo fe en el Señor, sabemos que le agradamos porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que la herencia de la justicia viene solamente por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo, hermanos, nuestro único y suficiente Salvador y Señor, es quien nos salva, nos da esa justicia. Así como estos hermanos pioneros que acabo de mencionar, estos 3 hermanos, estamos hablando de Abel, de Enoc y de Noé. Yo los invito, hermanos, a ustedes, a creer sinceramente en el Señor, a tener confianza en Él. Ellos estuvieron virtualmente solos en medio de un mundo de incredulidad. No había una comunidad de creyentes en la cual apoyarse, pero Dios, en su gracia y su misericordia, por el poder del Espíritu Santo los sostuvo, por el poder del Espíritu Santo los preservó como testimonio de hombres de fe, de hombres que tuvieron fe en el Señor de la antigüedad. Así nosotros quisiéramos ser recordados. ¿Así quiere ser recordado usted? Tenga fe en el Señor. Tenga fe en el Señor
en medio de un mundo incrédulo, en medio de un mundo que ya no cree. Bienaventurados los que sin ver creerán. Esos somos nosotros, mis hermanos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude, que Dios nos ayude y nos permita tener, que aumente nuestra fe y que nos permita tener esa fe, esa confianza cada día en medio de la angustia, de la tribulación, en medio de las dudas, Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Alabamos tu nombre santo y te pedimos en nombre de Jesucristo que bendigas este día. Que nos ayudes a estar convencidos, a creer, a estar confiados en tu palabra, a estar confiados en que tú, Señor, tienes autoridad y tus testimonios son verdaderos. Ayúdanos a confiar en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Alabamos tu nombre y te pedimos que te quedes el resto del día con nosotros y que, Señor, tú seas glorificado a través, Señor, de la comunión de los santos por este medio y la reunión de la iglesia. Porque te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien creemos por fe. Alabamos tu nombre. Amén. Que el Señor los bendiga a todos mis hermanos en el día de hoy y que la gloria del Señor y la gracia del Señor sean crecientes, sean enaltecidos, no porque podemos añadir gloria a Dios, sino porque la reconocemos como iglesia. Que el Señor los bendiga.